Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer un análisis de por qué o cuáles pueden ser los motivos por los que Warren Buffett está comprando fuertemente petróleo y, y los motivos por los cuales sobre todo está comprando una compañía de la que se está hablando últimamente mucho en la comunidad inversora, que es Occidental Petroleum. Así que vamos a analizar cuáles pueden ser los principales motivos por los que Buffett está invirtiendo en esta compañía y veremos si puede ser una oportunidad de inversión interesante o no, siempre y cuando recordemos que no es una recomendación ni de compra ni de venta. En primer lugar, vamos a analizar un poco la cartera de Berkshire. Como podéis ver aquí a la izquierda, Apple sigue siendo fundamentalmente la principal posición de la cartera de Berkshire. Es la mayor posición de Berkshire, pero es curioso que haya una exposición a petróleo tan alta en la cartera, sin tener en cuenta todas las inversiones que Warren Buffett tiene en esta materia prima a través de la división o la subsidiaria energética Berkshire Hathaway Energy. La posición conjunta de energía en la cartera de compañías cotizadas es del 11%, sumando las posiciones de Chevron y Occidental Petroleum. En concreto, Berkshire posee el 8% de las acciones en circulación de Chevron y el 18,44% de las acciones de Occidental Petroleum. Así que efectivamente Buffett posee una cartera, una parte muy importante de Occidental Petroleum y recientemente ha recibido autorización por parte de los reguladores para adquirir, si no recuerdo mal, el 50% de esta compañía, con lo cual está muy interesado en ella y la historia de Buffett con esta compañía ya viene de unos años atrás. Bien, esto puede parecer algo contradictorio. ¿Por qué? Porque Warren Buffett siempre lo recordamos por ser una persona que nos habla de invertir en negocios de calidad. Es decir, negocios que tengan una fuerte ventaja competitiva, una baja intensidad de capital, unos retornos sobre el capital invertido elevados. Sin embargo, está invirtiendo en compañías de petróleo que, según la comunidad, pues parecen ser compañías cíclicas, de mala calidad, sujetas a movimientos y vaivenes de las materias primas. Pero también es importante recordar que Warren Buffett nos dice siempre que es mejor hacer lo que él hace y no lo que dice. Así que vamos a analizar por qué puede estar invirtiendo en este tipo de compañías. Es decir, por qué motivos Berkshire está acumulando acciones de compañías que aparentemente son cíclicas y no deberían ser objetivos de inversión de la mayor parte de los partícipes de mercado o de los seguidores, ¿no?, de Warren Buffett, que tantas veces repiten que lo mejor es comprar compañías de calidad, que tengan unos ingresos estables y predecibles, y mejor pasar de compañías de petróleo, de gas, que dependen mucho su cotización del precio de la materia prima. Vamos a ver cuáles son los motivos por los que Warren Buffett está diciendo una cosa y haciendo la contraria. En primer lugar, vamos a analizar el lado de la oferta, es decir, qué es lo que pasa en el mercado de productores de petróleo. En primer lugar, esto es algo histórico y que lleva pasando ya desde hace unos años. Hay falta de oferta en Estados Unidos y Occidente. A lo largo de los últimos años, el desarrollo de políticas ambientales, conocidas como las siglas ESG, ambiental, social y de gobernanza, junto con muchas restricciones políticas y muchas trabas administrativas al uso de combustibles fósiles, han hecho que las inversiones en petróleo sean bajas. Es decir, ¿quién va a invertir? ¿Qué clase de productor va a invertir? Si los políticos quieren eliminar la dependencia de los combustibles fósiles a toda costa. Es decir, si una persona tiene interés en abrir un pozo de petróleo, en extraer petróleo y venderlo en un país, ¿por qué lo iba a hacer si de repente están diciendo que van a limitar la flota de vehículos de combustión, que no se puede utilizar combustibles fósiles para producir energía, etcétera, etcétera? Con lo cual esto es, lógicamente, un limitante muy importante a la inversión en este tipo de materias primas. Por otro lado, la OPEC, es decir, el cartel de productores de petróleo de países árabes y otros países también que están en este cartel, no incrementa la producción, pues debido a que hay guerras en Libia, conflictos en lugares de extracción que ralentizan la producción, discrepancias internas que hacen que no se incremente el ritmo de producción. Y luego también otro componente que ha salido recientemente debido a la invasión rusa de Ucrania, pues son las restricciones al petróleo ruso, que aún no han sido sustituidas por otros potenciales proveedores de petróleo, con los que se está ahora mismo en negociaciones, como son Venezuela e Irán, los dos principales países que parece que Estados Unidos está en conversaciones con ellos para que incrementen la producción de petróleo después de las reuniones de Biden con los saudíes, que parece que no están muy por la labor, al menos de momento, ¿no? Y por el lado de la demanda de petróleo puede incrementarse porque hay una reapertura de la economía internacional después de la pandemia, más vuelos y menos restricciones pues impulsarían la demanda porque más gente viaja, más gente coge aviones, coge el coche para desplazarse a otros lugares, a otros países. El fin de los confinamientos en China, que también puede reactivar la economía en ese país, que lleva unos meses parada debido a la política de cero COVID impulsada por el gobierno de ese país. Y se estima también que para 2030 la demanda global de petróleo sea muy superior a la demanda que hay actualmente. Primero, por el crecimiento de los mercados emergentes,
crecimiento de clases medias muy intenso en otros países como la India y desarrollo económico de África. Es decir, el coste de introducir energías renovables en esos países es muy elevado, está en una fase muy temprana en esos lugares y el coste que tendrían que asumir sería muy elevado, cuando es mucho más fácil producir energía quemando petróleo, gas natural, incluso carbón, muchos combustibles fósiles que son los que han permitido el desarrollo tan rápido de los países occidentales a lo largo del siglo XIX y del siglo XX fundamentalmente. Así que sería incluso hasta un poco hipócrita negarles a esos países la posibilidad de hacer esa expansión con medios que nosotros sí que tuvimos, pero que ellos no, al menos se intenta limitar que tengan, ¿no? En ese sentido, que puede ser un freno al avance económico de esos países. Así que, bueno, por eso creemos que la demanda de petróleo será intensa y crecerá mucho debido a la demanda que habrá por parte de estos países para impulsar los crecimientos económicos en dichos lugares, fundamentalmente en Asia y en África. Y aunque haya recesión, parece que la demanda de petróleo puede mantenerse fuerte y estable en los próximos años porque al fin y al cabo los bienes se necesitan seguir transportando, los materiales también, la gente necesita seguir moviéndose, con lo cual es algo que, aunque sí que es verdad que puede caer un poco en la parte de comercio internacional, de movimiento de pasajeros, puede que se vea algo amortiguada por bueno, pues el consumo recurrente de este tipo de combustible para la generación de energía y para el mantenimiento en funcionamiento de todas nuestras sociedades que viven a base de electricidad y que en muchas ocasiones es producida por combustibles fósiles, uno de ellos el petróleo, lógicamente. ¿Pero realmente estamos en la época del fin del petróleo? Parece ser que no, aún no. Parece ser que el petróleo no va a acabarse tan rápido como mucha gente estima. Según un estudio de British Petroleum, elaborado en 2016, la era del petróleo, como veis ahí, no se ha acabado. Puede que en Occidente la demanda de petróleo sí que haya tocado un pico, ¿no? Que haya hecho pico y que a partir de ahora pues se mantenga estable o empiece a caer por ser sustituida por otras fuentes energéticas que se están desarrollando más en este tipo de países, como las energías renovables, quizá la energía nuclear, el gas natural, otro tipo de combustibles fósiles más amigables con el medio ambiente, pero se estima que el pico, ¿no?, de demanda de petróleo se producirá en el año 2030-2035 y actualmente estamos en estos lugares, con lo cual aún queda aumentar la producción de petróleo según las estimaciones de las propias compañías petrolíferas. ¿Por qué? Porque aunque vaya pesando cada vez menos en el mix energético global, el crecimiento económico, una demanda cada vez más sofisticada, más necesidades energéticas, harán que se necesite quemar en términos absolutos más petróleo, pero en términos relativos en el mix pesará menos. Pero la demanda seguirá incrementándose, con lo cual todavía no estamos en la época del fin del petróleo y parece que este combustible que ha permitido el desarrollo industrial de todos los países, ha permitido esta evolución tan rápida, parece que seguirá con nosotros en los próximos años. O al menos eso es lo que estima el mercado y eso es lo que se estima en general, que parece que puede que siga habiendo esa demanda intensa de petróleo, al menos en la próxima década. Una vez hecho un breve estudio de por qué la oferta está como está y por qué la demanda de petróleo está como está, la principal pregunta, y lógicamente estos puntos los habrá analizado Warren Buffett y el equipo de análisis que tiene en Berkshire, la gran pregunta es por qué Buffett está comprando Occidental Petroleum. En primer lugar, Buffett cree que Occidental Petroleum es la inversión en esta compañía, y esto data ya de 2019, que es cuando hace la primera inversión en la compañía, es una apuesta en que los precios del petróleo van a permanecer altos en el largo plazo. Y esto es algo que ya pensaba en el año 2019, con lo cual ya tiene una mentalidad de que el mundo va a seguir necesitando petróleo y que las restricciones cada vez mayores en los países occidentales a este combustible van a hacer que la escasez de hecho sea mayor, porque los dos países pues, no puedan producir más, y el precio se mantenga elevado en los próximos años. ¿Por qué? Porque la demanda va a seguir siendo muy intensa. Warren Buffett, es importante notar que siempre confió en la capacidad de la cuenca pérmica estadounidense, que es una cuenca sedimentaria donde Occidental tiene una gran cantidad de reservas, en la que extrae petróleo pues, por fracturación y por las técnicas de producción del petróleo shale, que se conocen pues desde hace unos años y son bastante conocidos los métodos de extracción en ingeniería geológica y en geología, y compró más de 10.000 millones de acciones preferentes de Occidental para que estos financiasen la compra de otra compañía extractora en el año 2019. Y actualmente ha seguido comprando más y más y más acciones de esta compañía. Así que parece que Warren Buffett está comprando esta compañía porque está muy interesado en las reservas de petróleo de la cuenca del Pérmico en Estados Unidos, que parece ser que es la única en la que la capacidad de extracción aún no se está reduciendo, sino que se sigue incrementando, con lo cual parece ser una apuesta para el largo plazo en esta cuenca sedimentaria donde hay esos grandes yacimientos de gas natural y de petróleo. Occidental es un negocio bastante diversificado, como veis tiene una parte de
de oil and gas, extraído centrado fundamentalmente en extraer petróleo y gas natural. Aquí podéis ver, bueno, pues todas las inversiones que tiene el Pérmico, es decir, todos los activos que tiene el Pérmico y toda la cantidad de reservas que tiene en ese lugar. También tiene, bueno, pues pozos para perforar en el Golfo de México y en América Latina, donde está explorando pues actividades, donde está, bueno, pues llevando a cabo actividades de exploración en aguas profundas, ¿no? Luego tiene un negocio también bastante importante de extracción de oil and gas en las montañas rocosas, que es otro de los puntos también importantes de la compañía. Pero una de las razones que parece que Buffett le convence es la gran abundancia de reservas que hay en la cuenca del Pérmico, que están en manos de Occidental Petroleum, que pueden ser un activo muy importante para la compañía en el largo plazo. ¿Por qué? Porque puede seguir produciendo durante los próximos 100 años. Se estima que hay reservas para producir en los próximos 100 años, con lo cual sería una compañía que tiene asegurada, digamos, la producción para muchísimos años, con lo cual podría generar mucho flujo de caja con la venta de ese petróleo, ¿no? Y también es curioso, pero es una de las compañías con uno de los costes de extracción de petróleo más bajo. Veremos a continuación que la compañía ha propuesto un plan de retribución al accionista de un dividendo sostenible cuando el petróleo esté a $40 el barril, con lo cual esto está diciendo que es capaz de generar beneficios con el petróleo a $40 y seguir pagando un dividendo de manera sostenida a los accionistas, debido a esos costes de extracción tan bajos que tiene la compañía. Luego también tiene un negocio químico, de productos químicos, que es una industria que, bueno, produce mucho cash flow. Es verdad que en épocas de crisis este tipo de negocios sufren bastante porque tienen muchos costes fijos, las plantas requieren mucho mantenimiento y con poco que caigan las ventas, los beneficios caen demasiado. ¿Por qué? Porque las ventas disminuyen, los costes fijos siguen siendo los mismos y hay un efecto de apalancamiento operativo, pero a la inversa, ¿no? Los costes se mantienen, pero las ventas caen, con lo cual el beneficio se desploma mucho, ¿no? Y luego también tiene otra parte de midstream, bueno, pues de transportar gas natural y petróleo, con bastantes activos en Argelia y en la zona de Omán, ¿no? Que son países y regiones dentro del mundo árabe relativamente estables. Si estuviésemos hablando de Libia o de Yemen sería muy complicado, pero tanto Argelia como Omán son regiones estables en las que la posesión de estos activos, pues bueno, les garantiza estabilidad y flujos de caja a largo plazo. Los resultados recientes de la compañía, digámoslo así, son espectaculares. Es decir, ha generado, con los precios del petróleo tal y como están, 4.200 millones de flujo de caja en un trimestre solamente, que esto es incluso mucho más que muchas grandes compañías tecnológicas. Ha repagado casi en este trimestre 5.000 millones de deuda con todo el flujo de caja que ha generado y caja que tenía en tesorería. Y ha generado pues 3,16 dólares por acción de beneficios ajustados. Y ha iniciado un programa de recompra de acciones por más de 1.100 millones de dólares. Así que, bueno, pues en el caso de Oil and Gas han expandido todas las operaciones que tiene la cuenca del Pérmico, incrementando un poco el CAPEX para aumentar más la producción, pero no de manera desorbitada. Y luego la parte de químicos de Occidental ha tenido la mayor tasa de ingresos, perdón, de beneficios en los últimos 30 años. Así que, como veis, unos resultados espectaculares, al mercado le han gustado y Occidental lleva una subida bastante importante desde entonces, también ayudada por todas las compras que Berkshire Hathaway ha estado haciendo de la compañía. En la compañía tiene unas prioridades de cash flow bastante importantes. Están centradas lógicamente en mantener la producción de sus activos, es decir, permanecer invirtiendo, ¿no?, en estos activos para seguir manteniendo la producción de petróleo, y tienen también un programa de reducción de deudas. Lo que nos están diciendo aquí es que van a mantener el CAPEX y pretenden mantenerlo estable sin hacer expansiones muy agresivas, construcción de muchos pozos, precisamente por lo que hemos comentado anteriormente, sobre todo por la incertidumbre a largo plazo de que los políticos retiren el petróleo como fuente de producción de energía, porque es un mercado, como sabéis, muy, muy intervenido. Con lo cual, bueno, pues prefieren mantener las inversiones que ya tienen, prefieren mantener los pozos que ya tienen y no aventurarse a hacer muchos nuevos que pueda destrozar por completo la rentabilidad que actualmente tiene la compañía. Y con todo ese flujo de caja que está generando de esos pozos y de la venta de esos barriles, reducir la deuda de la compañía. Han repagado muchísima deuda en los últimos trimestres. Es espectacular el ritmo de repago de deuda que han hecho. Luego, el foco actual es en retribuir al accionista, están muy centrados en ello y lo mencionan bastante, no en hacer una expansión de los activos de la empresa ni en extraer muchísimo petróleo, sino en mantener, como dije, esos activos y favorecer un crecimiento sostenible y estable del dividendo a lo largo de todo el ciclo de las commodities, ¿no?, con un
potencial de crecimiento de ese dividendo a largo plazo, subiendo los precios, expandiendo poquito a poquito las operaciones de la compañía sin hacer grandes excesos, ¿no?, de capital, y recomprar acciones para incrementar la apreciación del valor, ¿no?, para incrementar el valor de la participación en el capital social de los accionistas y acompañar ese incremento del dividendo con estas recompras de acciones que también son buenas para el accionista cuando la compañía está cotizando unas valoraciones pues bastante bajas, incluso dentro del sector en el que opera, ¿no? Y luego los futuros focos y las futuras prioridades de la compañía es crecer los flujos de caja, es decir, invertir para mantener los flujos de caja existentes y seguir generando más caja para retribuir al accionista y mantener las operaciones de la compañía. Siempre incrementar la producción, muy importante, si hay necesidad de mercado y no hacer inversiones extraordinarias que puedan lastrar la rentabilidad económica en caso de que haya una crisis o que no haya necesidad efectivamente de esa oferta de petróleo, que no haya demanda para toda esa producción. Y finalmente retirar las acciones preferentes, que Berkshire tiene una parte de ellas, por la financiación de la compra de la compañía que comentamos anteriormente en el 2019. Con lo cual esta compañía está muy centrada, por un lado, en mantener un CAPEX razonable, que es lo que nos dicen, que permita seguir generando flujos de caja para la compañía, y al mismo tiempo centrarse en la retribución al accionista como vía dividendos, con un dividendo muy sostenible a largo plazo con el barril de petróleo, incluso a $40, y sostener también ese apoyo al accionista, esa devolución de valor al accionista, con intensas recompras de acciones cuando la compañía está cotizando unas valoraciones francamente bajas. La pregunta que tenemos ahora es la siguiente. Muchas veces las compañías hablan y dicen que quieren hacer eso, pero la pregunta es, ¿están ejecutando realmente esta estrategia? Bueno, podemos ver que, por un lado, el flujo de caja es propio de una compañía cíclica bastante inestable en los diferentes trimestres, pero vemos que a lo largo de los últimos trimestres pues el flujo de caja se ha disparado, ha permanecido muy estable, incluso durante el último trimestre se ha disparado casi a 5.000 millones el flujo de caja operativo. Con lo cual, en primer lugar, vemos que ha habido ese crecimiento de flujos de caja sostenidos en el tiempo, que esto es algo muy importante, al menos durante el último año. La pregunta ahora fundamental es en qué gastan el capital. En primer lugar, tenemos un nivel de gastos de capital, como podemos ver aquí, siempre trimestre a trimestre cerca de los 3.000 y pico millones, y ese es el objetivo a largo plazo que ellos establecen, tener más o menos esos gastos de capital para expandir la producción siempre que el mercado lo demande, ¿no? Y no de manera extraordinaria porque los precios estén subiendo de manera agresiva, sino mantener esos gastos de capital estabilizados para mantener la producción de petróleo, generar flujos de caja con ese petróleo que presumiblemente parece que va a estar a precios elevados durante los próximos años, y con eso generar cash flows para mantener las actividades y retribuir a los accionistas vía dividendos y vía recompras de acciones. Vemos que en los últimos meses y últimos trimestres la prioridad de la compañía ha sido en repagar deuda, y vemos que han estado repagando muchísima deuda con parte de la caja que tenían acumulada y parte del flujo de caja libre que han estado generando. Es decir, prácticamente todo el flujo de caja que generaban lo estaban destinando a repagar deuda en los últimos años, ¿no? Más bien en los últimos trimestres de los últimos dos años y medio. La compañía, en la época del año 2020, cuando los precios del petróleo se colapsaron, redujo el dividendo por problemas de estabilidad financiera y todo esto, y últimamente lo ha estado incrementando, pero también ha puesto en marcha un programa de recompra de acciones porque cree que las acciones están francamente baratas. Entonces estamos viendo que el objetivo de la compañía, lógicamente, es desapalancarse muy fuertemente, es decir, reducir muchísimo toda la deuda que tiene, y vemos que efectivamente han reducido muchísimo, han estado repagando una cantidad exagerada de deuda. Y esto sería una muy buena noticia porque por un lado están reduciendo muchísimo la deuda y por otro lado están recomprando acciones, con lo cual la participación del accionista en el capital social de la compañía es cada vez más elevada, es decir, los pasivos se disminuyen, con lo cual el capital social aumenta y el número de acciones se reduce, con lo cual hace que la fracción del capital social que le corresponde a los accionistas sea cada vez mayor, y por tanto esa equity que poseen los accionistas es cada vez más valiosa, y por eso se están apreciando las acciones, porque el mercado se está dando cuenta de eso y cree que Occidental va a ejecutar bien esta estrategia. Así que la pregunta ¿es Occidental Petroleum una inversión asimétrica? Si vemos un poco cuál es el precio actual de la compañía, las acciones que hay en circulación, y vemos así su capitalización, y vemos las estimaciones tanto de EBITDA como de Free Cash Flow que estiman los analistas que va a hacer tanto para 2023 como para este año,
vemos que del año 2023 la compañía estaría cotizando unas 5 veces EV/EBITDA y del año 2023 estaría cotizando unas 8,6 veces Free Cash Flow. ¿Por qué? Porque estiman que en el año 2023 la compañía puede generar un poco menos de Free Cash Flow. En estos casos, aplicando un escenario normal en el que el EV/EBITDA es de 6 veces y el EV Free Cash Flow de 8, y lo mismo, pero un escenario, digámoslo así, algo más negativo, en caso de que bueno, pues haya recesión, la demanda de petróleo pues, se contraiga, veríamos que en este caso, y con estos precios de la compañía, el upside sería de un 11% más o menos, teniendo en cuenta los dos métodos de valoración, y el downside podría ser de un 40% en caso de que no se cumpliesen esas estimaciones o que la demanda cayese. Entonces la pregunta es, si en este caso la compañía pues parece que tiene más probabilidades, o en caso de que haya un downside podríamos perder más de lo que ganamos, ¿por qué Berkshire está comprando entonces Occidental? Es decir, ¿cuáles son los motivos que están llevando a Berkshire a comprar Occidental? Por un lado, como dije, la reducción de la deuda y por otro lado, las recompras de acciones. Simplemente viendo que el objetivo que tienen de desapalancarse, es decir, de reducción de deuda, y además lo comentan en los conference call, que tienen el objetivo de llevar la deuda a los mid-teens, es decir, a 15.000, 16.000 millones, solamente con ese objetivo, el cambio de riesgo-beneficio serían las siguientes. En un escenario alcista, la compañía podría subir un 24% desde precios actuales, estimando tanto que el EBITDA para 2023 como el Free Cash Flow sean estos números, y en el caso de caída, pues tendríamos una caída más o menos del mismo nivel que la subida que se puede producir. Es una situación en la que más o menos se podría ganar lo mismo que se podría perder, con lo cual desde estos precios no parece muy interesante, al menos si hay recesión o si hay un escenario de dificultades para el petróleo en el caso de que la demanda se contraiga. La cuestión es que si la compañía repaga deuda, mantiene los gastos de capital estables y el precio del petróleo se mantiene elevado, estas predicciones de flujo de caja yo creo que se quedarían cortas y se crecerían para los próximos años, o al menos se mantendrían iguales que lo que está generando en 2022. Con lo cual la compañía podría ofrecer un potencial al alza muy elevado. Personalmente desde estos precios no me parece una oportunidad interesante. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la posibilidad de ganar dinero con esta compañía es la misma que la posibilidad de perder. Es decir, en un escenario en el que se gana dinero se ganaría casi un 25% y en un escenario de pérdida en el que la compañía reduce la deuda incluso, o sea, estamos asumiendo que la compañía hace ese desapalancamiento, la caída sería del 27%, con lo cual para mí no es algo personalmente atractivo. Siempre se buscan situaciones asimétricas en las que el downside sea limitado y el upside sea muy elevado. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde los precios los que compró Warren Buffett, que era a unos $52, que es el escenario negativo que aquí contemplamos, y un escenario pues cercano a los $43 que se contemplan en el caso de la compañía no redujese deuda, para Warren Buffett $52, que es el precio medio que tiene en la compra de esta compañía, sí que es atractivo. Y el upside que hay es elevado, porque de 52 a 88 en un año, el potencial alcista pues es bastante elevado. Nos encontraríamos con casi un beneficio del 60% en apenas un año, con lo cual sí que sería una oportunidad de hacer dinero rápidamente en una situación de mercado pues con un alto potencial y un downside bastante limitado. En el caso de Occidental se ha incrementado bastante el precio de las acciones y por tanto personalmente no me parece una oportunidad tan interesante con las estimaciones que se tienen de los analistas para los próximos años. No sabremos si efectivamente el ritmo de producción se podrá mantener, si seguirá generando este free cash flow en los próximos años, son las dudas que a mí personalmente me entran, con lo cual yo las expongo para que nadie se lance a comprar Occidental porque lo está haciendo Warren Buffett. No creo que es importante tener en cuenta eso y saber los números que hay, qué se está haciendo, cuál es la estrategia de la compañía, cuál es la posibilidad de pérdida y cuál es también la posibilidad de ganancia. Es verdad que recientemente la CEO de la compañía, el 28 de marzo, estuvo comprando acciones, en concreto compró casi 1 millón de acciones a unos $56, cuando Berkshire también estaba comprando muchísimas acciones. Y efectivamente vemos que los dos momentos en los que esta persona compró fueron a $48 y a 56. Y compró en el año 2019 casi 2 millones de dólares en acciones y ahora casi 1 millón de dólares en acciones. Compró acciones en marzo cuando estaban a $56, cuando el escenario de downside es bastante limitado. Sin embargo, dejó de comprar y Berkshire ha estado acumulando siempre pues, por debajo de 60, e insisto, el precio medio es de unos $52. Así que bueno, es algo que es interesante y que por eso bueno, creo que el precio en estos casos pues se ha ido un poco de mano y sí que es verdad que anteriormente hubiese sido una oportunidad interesante, al menos para el corto plazo, pero no sé qué es lo que puede pasar a futuro porque efectivamente
no sabemos si ese ritmo de generación de flujo de caja va a ser sostenible en los próximos años o no. Así que como conclusiones, pues decir que eso, que la cuenca pérmica cuenta con reservas estratégicas en las que Berkshire puede estar interesada para generar flujo de caja dentro de su división energética, comprar Occidental entera e integrarla en su modelo de negocio. La compañía, esto es muy positivo, está centrada en desapalancarse, esto gusta mucho al mercado, reducir deuda y devolver al capital a los accionistas, esto también gusta mucho al mercado, vía recompras y dividendos sostenibles en largo plazo. Afirman que hasta niveles de $40 el barril, pero estos precios, la limitación que yo le veo es que no creo que sea una oportunidad o la oportunidad más atractiva en el mercado. Puede haber, pues lógicamente, muchas compras alimentadas por el interés de Berkshire en la compañía, mucha gente que está haciendo arbitraje y que en los próximos meses o semanas vendan porque hayan hecho ya bastante dinero, ¿no? Con lo cual, personalmente, a mí es una compañía que me parece interesante. Creía que era muy importante analizar por qué Warren Buffett estaba comprando esta compañía, qué es lo que él estaba viendo que el resto no estábamos viendo. Y efectivamente tiene unas reservas muy interesantes, un programa de reducción de deuda que es muy bueno y que han ejecutado de manera extraordinaria en los trimestres pasados, y están centrados en devolver capital al accionista manteniendo los gastos de capital y especulando con que el precio del petróleo se mantenga alto para mantener unos gastos de capital bajos, ir generando flujos de caja estables y retribuir al accionista con esos flujos de caja que se van generando. Así que nada, estas son más o menos un poco las razones por las que Warren Buffett puede haber comprado esta compañía. Hemos visto un poco pues su modelo de negocio, hemos visto cuál es puede ser ese potencial alcista, cuál puede ser el potencial bajista y los riesgos que efectivamente tiene esta inversión para los próximos meses. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Pues si os ha gustado este tipo de vídeos analizando las posiciones de algún inversor famoso, pues hacedmelo saber en los comentarios y ya sabéis eso. Si os ha gustado, pues os podéis dejar un like, suscribíos y activad el botón de notificaciones y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.